El primer ponente, nuestro amigo Carlos Goga, y digo amigo porque en cuanto hablas 5 minutos con él es que te haces amigo de él. Ya lo vais a ver, tiene una dilatada experiencia, tanto en el campo tecnológico como en el campo de ayudador, como ha dicho la diputada, ayudador de personas y ayudador de emprendedores. A él le gusta esa palabra y, sí, eso está. Y no sé si le gusta llamarse coach, pero ayudador, lo vamos a dejar así. Nos va a hablar de su experiencia personal y cómo construir empresas con alma. Además, pues una de sus aficiones es escritor y ahora mismo tiene una novela en el mercado que está causando furor, que se llama Loftopía. Loftopía. Loftopía no. Loftopía. Y aunque no haya venido a hablar de su libro, pues sé que alguna referencia habrá, porque la verdad es que tiene unos pensamientos como muy interesantes para que nos lo cuente. Pues habitualmente alguien que escribe habitualmente se enrolla. Yo voy a intentar ser bastante directo en muchas de las afirmaciones que hago. Desde este momento os invito que durante la mañana, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna inquietud, si queréis hacer algún comentario, que os acerquéis y yo me ofrezco como persona abierta para profundizar en cualquiera de los temas que mencione. No conocía la sala, con lo cual no sabía muy bien desde el punto de vista visual cómo se iba a presentar el documento de apoyo que traigo. Quizás algunas cosas no se lean. Desde ya os digo que estará público en Internet, creo que a través de la página de la organización y si no, sin duda, a través de mi blog. O sea que este documento podéis acceder a él para en cualquier momento profundizar. Un poquito sobre mí. Soy economista, tengo experiencias en grandes empresas, he sido directivo de Wolters Kluwer, de Microsoft, de Terra. Ahí tuve un desencuentro conmigo mismo y decidí cambiar y inmediatamente me involucré en el proceso de creación de empresas. He creado 10 empresas en los últimos años. Por el camino he conseguido el éxito, por el camino me he arruinado, o sea, conozco las dos partes del proceso de emprendimiento. He aprendido que cuando una idea, por muy buena que sea, no tiene viabilidad en el mercado, lo mejor que uno puede hacer es aparcarla, porque España no es país de emprendedores y cuando fracasas las consecuencias suelen ser muy duras. Y en todo ese proceso profesional he ido profundizando en lo que individualmente como hombre soy. Y eso me ha llevado 4 veces al Camino de Santiago, me ha llevado a realizar algo tan exótico como una formación sobre qué significa ser hombre en el siglo XXI, cómo reconectar con mi cuerpo, con otros hombres, con la sociedad, con la mujer, con mi intención de vida. Y me ha llevado incluso a acercarme a conocimientos que hoy en día se consideran ciertamente orientales, para algunos exóticos. Soy un practicante de yoga kundalini y llevo años contribuyendo desde mi energía a la formación sexual de adultos. O sea, para que veáis la cantidad de cosas que uno puede hacer siendo economista y siempre pensando en cómo avanzar en la vida. Si esto os lo digo es porque lo primero que hice como economista es seguir los consejos que de la sociedad me llegaban anónimamente. Y es consejos del tipo: estudia y saca buenas notas, consigue un buen trabajo, pues, trabaja mucho, gana mucho dinero y desde ahí vendrá la satisfacción de ser que la vida nos promete. Para mí ese camino no fue un camino de éxito. De hecho, recuerdo perfectamente, y ahí empezó precisamente esta charla, en 2003, cuando entré por enésima vez en el mismo hotel en Boston y pues, me quedé en la entrada y dije:
Dios, ¿qué vida tengo? Pues me paso los días yendo a sitios a los que no quiero ir, haciendo cosas que no quiero hacer, estando con gente con la que no quiero estar. Dije, y esta vida la he elegido yo. Entonces, tengo que hacer algo. Y en ese momento di 2 pasos atrás, dejé el trabajo de directivo que tenía y empecé a buscar caminos para sentirme bien y hacer todo lo contrario. Ir a sitios a los que quiero ir, para estar con gente con la que quiero estar, para hacer las cosas que quiero hacer. Y esa decisión me ha traído precisamente aquí. Estamos en un momento de crisis. Crisis. Y algunos dicen que la crisis se ha acabado. Es la crisis que ellos leen. Estamos en un momento de crisis. Y esa crisis no es solamente una crisis económica. Este cuadro que veis aquí, que tendréis disponible a través del blog, pretende identificar la magnitud de la crisis en la que estamos. La crisis, muchos autores, yo entre ellos, la reconocemos a 3 niveles muy sencillos. Una crisis de nuestra relación personal con el planeta, hay una crisis seria ahí, una crisis ecológica, si queremos decir, una crisis muy importante de nuestra relación con el otro, hay una crisis ahí, cómo nos relacionamos con los demás, y luego una crisis que se manifiesta en la intimidad, que es nuestra relación con nosotros mismos. Hay una crisis ahí. Esas 3 crisis no son crisis abstractas contra las que no podamos actuar, sino son crisis que están sustentadas por crisis más pequeñas, que son fácilmente identificables. El segundo nivel que veis ahí, estos globos, realmente son burbujas. Son 8 burbujas que pueden explotar en cualquier momento y que ilustran perfectamente las raíces de la crisis, en términos generales, con la que nos enfrentamos. La primera es la crisis ecológica estrictamente, la burbuja ecológica. En estos momentos hay una cifra que la ilustra muy bien. Colectivamente, el planeta Tierra consume el 50% más de lo que es capaz de regenerar. O sea, esas dinámicas de crecimiento infinito se encuentran con lo finito del planeta Tierra. Y eso significa que antes o después los recursos se van a acabar. Y eso está ahí. Y eso tiene muchos síntomas. Hay una segunda crisis que es la crisis de la renta o de la riqueza. Hace 2 días el País, medio de comunicación relevante en España como pocos, daba eco de una realidad que todos sabemos. El 1% de la población ostenta el 99% de la riqueza. Dicho de otra manera, el 99% de la población solo ostenta el 1% de la riqueza. Eso genera unos desequilibrios y unas tensiones muy fuertes, muy fuertes. Y es raíz de parte de esa crisis. Otra crisis que todos de alguna manera intuimos es la crisis financiera. Hay una cifra muy interesante, muy directa en eso, y es la economía financiera es 70 veces más grande que la economía real. 70 veces más grande. Lo cual significa que permanentemente está desestabilizando la economía real. Hay una crisis ahí. Hay una crisis muy importante con la tecnología. Tenemos un nivel de tecnología a nuestra disposición que no se utiliza para resolver los verdaderos problemas que tenemos y, sin embargo, se utiliza para generar otros problemas o parchear problemas que la propia tecnología generó. Tenemos una crisis ahí. Esa misma crisis también se manifiesta en otros ámbitos. Por ejemplo, la crisis del consumismo. ¿Sabes? Toda la máquina social está enfocada hacia el consumo, el crecimiento desmedido basado en el consumo. Y, sin embargo, todos sabemos que el consumo no es felicidad y cada vez hay más manifestaciones de infelicidad a nivel individual porque el consumo de lo material no responde a ello.
Hay una estadística muy relevante que viene de la ONU, que decía ya en el año 2000, la segunda causa de muerte en el planeta es el suicidio, solo por detrás de las guerras. Fijaos el nivel de insatisfacción que genera el sistema cuando las personas deciden agredirse a sí mismas. De alguna manera, toda esta crisis, la gran crisis en mayúscula, en estos momentos está favoreciendo lo antiguo. Y cuando digo lo antiguo, está favoreciendo la parte izquierda, está favoreciendo la concentración de riqueza, la concentración de poder, la concentración de información, está consolidando las propias instituciones que han generado la crisis, con lo cual es un mecanismo de retroalimentación perverso. Pues, esto es lo que a muchos nos preocupa, esto es lo que realmente muchos queremos contribuir a resolver. Este proceso de crisis nos acerca cada vez más a lo que Orwell escribió en 1984, una sociedad de concentración, de control, donde el individuo se comporta de una manera uniforme y pierde todas las manifestaciones de libertad. Somos muchos los que vemos la situación y decimos, no, no queremos que sea así. Sin embargo, esta crisis ha ocurrido en un momento también a consecuencia de una revolución digital o de una evolución digital. Si nos damos cuenta, y esto no lo veis, pero yo os lo leo rápidamente, aquí tenemos un ejemplo muy fuerte de la evolución o revolución digital. Yo en el año 99 en San Francisco me compré un ordenador que me costó 2.700 euros, era lo mejor del momento, y tenía como características pues, un procesador Pentium 3, que os sonará a algunos, 128 megas de RAM, 18 gigas de disco duro. Hoy en día, el móvil que tengo aquí, este móvil, tiene un procesador tipo quad-core que es 2 veces más potente que aquel ordenador del año 2000, tiene 1 giga de memoria RAM, 8 veces más que aquel ordenador del año 2000, tiene 64 gigas de almacenamiento, 4 veces más que aquel ordenador del año 2000, y además pesa 26 veces menos que aquel ordenador del año 2000. Lo cual significa que el proceso de la evolución digital nos ha dotado a cada uno de los individuos con un superordenador, si lo comparamos con lo que teníamos en el año 2000, que está permanentemente en nuestro bolsillo. Entonces, muchas veces pensamos que es un teléfono inteligente, haciendo una traducción directa del concepto de smartphone. No es un teléfono inteligente, es un superordenador de bolsillo con funcionalidades de teléfono. Y eso realmente nos convierte en individuos, hombres y mujeres, muy, muy poderosos, muy potentes. Si esas capacidades, las que nos da el teléfono, las llevásemos de serie biológicamente, todos diríamos, hemos evolucionado como seres humanos. Podemos hacer la misma afirmación. Hemos evolucionado como seres humanos en nuestra condición de individuos permanentemente conectados con un acceso casi ilimitado a opciones de comunicación e información. Desde esa realidad de individuos supercapacitados, nos enfrentamos al mundo que en estos momentos tenemos, a ese mundo de la gran crisis. La revolución digital, por un lado, favorece la crisis. Favorece la globalización, y globalización significa empleos fuera, es una de las facetas que tiene. Favorece la virtualización y la automatización, eso significa empresas e industrias que existían, ya no existen porque son simple y llanamente una aplicación del teléfono móvil, o favorecen el control y la transparencia que las instituciones tienen respecto a nosotros. Saben dónde estamos, saben qué hacemos, saben qué compramos, tienen mucho control. Esa parte de
esos efectos de la revolución digital concentran, agravan, si cabe más, la situación de crisis y el desequilibrio que la crisis genera. Sin embargo, hay otra parte que nos ayuda mucho y es sumamente importante. La revolución digital nos permite participar mucho más en los procesos. En estos momentos esa participación quizás se nos escape, pero participamos en el proceso bancario autogestionando nuestras cuentas. Participamos en el proceso industrial montando nuestros muebles de IKEA. Participamos en el proceso administrativo descargando las facturas de Telefónica. Tenemos la capacidad de participar en el proceso como nunca antes lo habíamos hecho. Al mismo tiempo, estamos permanentemente disponibles para la comunicación y eso crea adicciones en algunos casos, pero también nos da un poder, una disponibilidad, una capacidad de participar en conversaciones que son relevantes que antes no teníamos, una comunicación 24/7. Y al mismo tiempo nos ofrece tantos puntos de vista sobre una misma situación que nuestra consciencia, nuestra capacidad de entender la realidad que nos rodea aumenta. Nos damos cuenta de que una misma situación, una verdad que nos llega a través de un medio de comunicación, está rodeada de situaciones que la matizan o que la contradicen. Toda esa hipercapacidad que nos da lo digital a los individuos, de repente hace que el equilibrio que se estaba produciendo cambie de sentido. Y precisamente la economía colaborativa, una de las cosas que hace es que trabaja en la dirección opuesta a la que están trabajando todas las crisis. O sea, empieza a manifestarse como una alternativa que no trabaja en función de la concentración de poder y de las instituciones que crearon la crisis, sino que empieza a trabajar en una dirección distinta, en la distribución de poder, la distribución de información y al mismo tiempo en favor de los individuos y no de las instituciones. ¿Qué es la economía colaborativa? Aquí hay muchos números que no estaban antes. Donde mejor se entiende es en el sector de turismo, es donde hoy en día hay propuestas mucho más identificadas. Yo no sé si sois muchos los que conocéis BlaBlaCar, o conocéis Airbnb, o conocéis propuestas como Trip for Real. Rápidamente, BlaBlaCar permite que yo publique un viaje donde tengo un asiento vacío y que alguien que quiera viajar me diga, Carlos, me voy contigo. Airbnb permite que yo publique que tengo una habitación disponible y alguien que quiera venir a la ciudad diga, Carlos, yo me quedo en tu casa. Eat With, que permite que yo diga, voy a cocinar una paella, ¿sabes? Y si tú quieres comer paella, me dices, Carlos, voy a comer a tu casa. O Trip for Real dice, yo conozco bien la ciudad, ¿sabes? Y estoy disponible para pasear contigo. Si tú quieres conocer la ciudad, llámame y te acompaño. Esto individualmente puede ser muy anecdótico, cuando lo ves desde el punto de vista de la actividad económica y cómo impacta a un sector en concreto, es una revolución absoluta. O sea, hoy en día alguien puede tener una experiencia de turismo completa, totalmente al margen de lo antiguo, de lo viejo, de las instituciones turísticas que también contribuyen a ese proceso de crisis. Esto es la economía colaborativa. La economía colaborativa tiene tres intenciones muy importantes, que quizás no estaban ahí cuando se diseñó, pero que son sumamente relevantes hoy en día. La primera intención es facilitar la relación de las personas con el medio ambiente. Tiene una intención de evitar las externalidades, de evitar la contaminación, de evitar las basuras. Y luego veremos algunos ejemplos. Tiene una segunda intención muy importante y es humanizar la actividad económica.
que las relaciones económicas tengan un alto componente de conocimiento del otro y de confianza en el otro. Y luego tiene una tercera intención igual de relevante, y es facilitar, trabajar en pro de la redistribución de riqueza. Que aquel que necesite ingresos pueda ofrecer lo que tiene y que aquel que necesite acceder a un servicio pueda hacerlo de una manera mucho más económica. Esas tres intenciones, que también comparten otros movimientos económicos, son claves para entender hoy en día la economía colaborativa. Y de la economía colaborativa hay que destacar algo muy, muy importante que muchas veces se obvia, y es que es hija directa de la industria digital. Eso significa que las leyes convencionales de la industria digital aplican, ley de economías de escala, los principios de red, la ley de Amara, la ley de Moore, pero sobre todo lo que es importante, y esto es sumamente terrenal y práctico, es que viene empujada por los superpoderes de Silicon Valley, y eso significa que en el momento en el que hay una opción de éxito, toda la maquinaria de globalización empresarial se pone en marcha y por eso crece a la velocidad que crece. Y la segunda es que, y esto lo sabemos de otras experiencias de la industria digital, es que tiene una capacidad de morfismo, de adaptarse a las situaciones de resistencia tremendas. De manera que si quizás BlaBlaCar no tiene éxito, vendrá un BlaBlaCar después que ha aprendido del no éxito del primer BlaBlaCar y ofrecerá una segunda alternativa. Si Airbnb por alguna razón no tiene éxito, vendrá otra propuesta después de Airbnb que ha aprendido del fracaso de Airbnb y ofrecerá una alternativa. Y eso significa que la economía colaborativa o las propuestas de economía colaborativa han venido con la intención de quedarse. Y además han venido con la intención de mejorar hasta ser capaz de entregar aquello que en inicios ofrecía. Ciertamente hay una crisis. Esta crisis, y de aquí los anagramas chinos, porque así lo entienden ellos, es una crisis que pone en peligro muchas cosas, pero es una crisis que abre muchas oportunidades. Y precisamente la economía colaborativa es una de las oportunidades. ¡Wow! Esto ha salido en negro. Esto no lo vais a leer. ¿Qué es la...? ¿Podéis hacer algo con la proyección? Porque... ¿No? Bueno. Cuando uno observa la economía colaborativa se encuentra con cosas como la oferta tiene como protagonista al individuo. Vamos a contraponerlo, y aquí en el documento original lo veréis, con lo que la economía convencional dice. La oferta la ofrecen las empresas. Tanto es así que se utiliza un palabra, un término para definir al nuevo individuo que participa en la economía colaborativa. Se le llama prosumidor, el consumidor que produce, el productor que consume. Es sumamente importante. La oferta nace de los individuos y no de las empresas. Segundo aspecto muy importante es lo realmente importante en el proceso de comunicación de la oferta es la reputación, no la publicidad. Y este es un matiz crítico, porque la publicidad nace de la promesa teórica de quien ofrece, mientras que la reputación nace del testimonio directo de quien ha recibido, con lo cual hay mucha más transparencia a nivel de mercado. Tercer aspecto muy importante es la economía colaborativa crea mercados donde no existían mercados o le da volumen y liquidez a mercados que eran muy pequeños, sobre todo desde las propuestas de segunda mano, desde las propuestas de reutilización, desde las propuestas de utilización de la capacidad ociosa. Y esto entra en colisión con las estrategias tradicionales de las empresas, que lo que buscan permanentemente es ofrecer un producto nuevo y a ser posible que dure poco.
y por eso utilizan propuestas de obsolescencia programada y planificada. Muy importante, la economía colaborativa ofrece experiencias genuinas, altamente humanas, protagonizadas por dos individuos que hablan y se fían uno del otro. Y eso entra en colisión también con las estrategias tradicionales de las empresas que dicen, si lo que yo tengo es un genérico, voy a ver cómo lo empaqueto y lo rodeo de comunicación y creo un producto. Si lo que yo tengo es un producto, voy a ver cómo, ¿sabes?, lo extiendo y creo un servicio. Y si lo que tengo es un servicio, voy a ver cómo lo adorno con un parque temático y creo una experiencia. En un ejercicio de inflación de innovación comercial que muchas veces resulta tan innecesario como contraproducente. Y en ese contexto, nunca las empresas serán capaces de recrear la experiencia altamente humana que ofrece la economía colaborativa. Con lo cual, nuevamente, hay un ejercicio, ¿sabes?, de desplazamiento en favor de la economía colaborativa. La economía colaborativa, y esto es sumamente importante también, debilita las barreras de entrada. Las empresas convencionales disfrutan, y esto se nota sobre todo con las grandes multinacionales, construyendo barreras de entrada, que algunas veces tienen la condición de derechos sobre la propiedad intelectual, no hagas esto que es mío si no te demando. Otras muchas veces tienen la condición de acceso preferencial, preferente a fuentes de financiación. La economía colaborativa empuja, intenta que el conocimiento sea abierto, ampliamente disponible, en colisión con la propiedad intelectual clásica, y al mismo tiempo propone fuentes de financiación alternativas, colectivas, externas al sistema financiero, para viabilizar proyectos que de otra manera se quedarían en el cajón. La economía colaborativa, en tanto que nueva economía, nace con modelos de negocio mucho más modernos, llamaríamos Lean, desde el aprendizaje permanente, y entra en colisión con modelos de negocio tradicionales, en muchos casos centenarios, disfrutando de una enorme ventaja de adaptación. La economía colaborativa, y esto lo hemos dicho antes, es totalmente digital y eso le da una eficiencia a la transacción tremenda, y se encuentra con una economía convencional que es parcialmente digital, consiguiendo una ventaja también. La economía colaborativa es, sobre todo, y así diría un economista, y soy economista, un mercado dirigido por la demanda, mientras que la economía convencional, sobre todo allí donde hay grandes empresas, son mercados dirigidos por la oferta. Si os fijáis, es mucho el cambio que introduce en el sentir y en el hacer económico en el que día a día nos movemos. La economía colaborativa, en estos momentos, y esta es la experiencia que tenemos, busca mecanismos de precio para cubrir costes o para compartir costes, o incluso se atreve con mecanismos de precios donde el precio no existe, es intercambio, o incluso es generosidad. Te ofrezco lo que tengo hoy, desde la esperanza de que si algún día necesito te pediré y me darás. Mientras que la economía convencional establece mecanismos de precio buscando la maximización del beneficio. Nuevamente una gran ventaja en favor de la economía colaborativa. Donde en la economía convencional el protagonismo lo tiene el dinero y es el que te habilita a la participación en las actividades económicas. Si tienes dinero, juegas en las actividades económicas. Si no tienes dinero, se siente, ¿no? Para ti no hay juego. En la economía colaborativa, ese protagonismo lo adquiere la confianza. Me fío de ti, participa. Un gran cambio también. Fijaos que, y este es uno de los condicionantes que más se reconoce, la economía colaborativa persigue permanentemente facilitar el compartir.
De hecho, en inglés es la economía de la compartición, no de la colaboración. Sharing economy. Es compartir. Mientras que la economía clásica es la economía del tener. El compartir se basa en la generosidad. El tener se basa en la exclusividad. Es mío, no es tuyo. Lo disfruto yo. El compartir se basa en yo tengo, te lo ofrezco. Soy generoso y espero que esa generosidad algún día la vida me la devuelva. Todos estos cambios hacen que la economía colaborativa empiece a desequilibrar la situación de crisis en favor de las personas y de la distribución. Una gran pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿y está sola la economía colaborativa? Y lo que nos encontramos es que no. Es que hay otros movimientos económicos que persiguen las mismas intenciones. Humanizar la actividad económica, redistribuir la riqueza, respetar a ese todo no presente que es la sociedad o que es el medio ambiente. Y un ejemplo bueno lo tenemos en la economía del bien común y después os hablarán de ella. Por destacar lo más llamativo, la economía del bien común dice, donde hay competencia, quitémosla, pongamos cooperación o colaboración. Donde hay un interés privado, o sea, una ansia de beneficio, quitémoslo, pongamos el bien común. Es nuevamente un gran cambio que tiene mucho impulso. Hay una economía que se llama la economía de la felicidad, the economics of happiness. Esta economía principalmente lo que dice es, donde tenemos PIB, quitémoslo, es un indicador perverso. Si yo enfermo, crece el PIB. Si yo como industrial y no como de la huerta, crece el PIB. Si bebo agua embotellada porque el agua de los ríos está contaminada, crece el PIB. Es un indicador perverso. Dicen, olvidémonos del PIB, que nos está confundiendo socialmente. Centrémonos en indicadores que sean considerados con lo que la vida y las personas somos. Y propone el indicador de la felicidad, que ya tiene algunos ejemplos muy interesantes. La economía de la felicidad dice, la globalización tiene efectos muy perversos y es, todo ocurre en distancias tan alejadas de las nuestras que no somos conscientes de las consecuencias de las decisiones económicas que tomamos. Me compro una camiseta y no sé si ayudo a alguien o le saco el ojo a alguien, porque esa camiseta se fabricó en Tailandia y no sé las condiciones de lo que pasa en Tailandia. La economía de la felicidad te dice, estos procesos nos han llevado por un camino incorrecto, busquemos procesos mucho más cortos, locales o regionales, donde tengamos plena conciencia de cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones económicas. Hay una economía, un movimiento económico que se llama la economía circular. Este movimiento principalmente se revela contra la linealidad del proceso industrial. Y dice, el proceso industrial convencional entiende que en un extremo el planeta se llama materias primas, en otro extremo el planeta se llama basura. Y esto es algo que no podemos cambiar. Es lo que nos dice el proceso industrial convencional. El proceso industrial que defiende la economía circular lo que hace es recrea los ciclos de la vida. Creemos procesos industriales donde el desecho de un proceso sea la materia prima del siguiente. De manera que todo se recicle, todo se reutilice, todo entre a formar parte de ese ciclo de la vida donde no hay desperdicios, donde todo se reutiliza. Y quiere hacerlo desde el diseño de productos y el diseño de procesos. Es un movimiento que dice, ya está bien de externalidades, ya está bien de que la actividad industrial contamine y la empresa no pague por la contaminación o no se preocupe por la contaminación. Ya está bien de que la empresa inicie estrategias que destruyen el ecosistema social inmediato. Ya está bien de que la empresa inicie estrategias que destruyen, ¿sabes?, parte fundamental de lo que somos, que es nuestra cultura. Que sea la empresa la que reconozca desde los costes eso,
y actúe buscando la eficiencia también sobre la externalidad. Hay una economía que se llama la economía sagrada, Sacred Economies, que dice, ya está bien de que los mecanismos de creación de dinero se basen en deuda, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Vamos a establecer mecanismos de creación de dinero que se basen en el interés público. Vamos a trabajar incluso para que el tipo de interés sobre los depósitos no sea positivo, sino que sea negativo, y el dinero pierda la función de la acumulación de valor. La economía de lo mejor busca que los productos se reparen, busca que los productos duren, en contraposición con esa intención convencional de que los productos se sustituyan, ¿sabes? No se reparen, que los productos roten mucho, contra más se venda mejor, y eso significa que tengan ciclos de vida muy cortos. Existe la economía social, otro movimiento que lo que hace es sumamente importante el impacto social, incluso más importante que la rentabilidad de la inversión. Trabajemos por actividades, empresas que mejoran el impacto social y pongamos la rentabilidad de la inversión en segundo plano. Dicen, el ecosistema humano de la empresa es sumamente importante, incluso más que el beneficio. Las personas son muy importantes, incluso más que el propio mercado. O la economía verde, que dice, ya está bien de que pensemos que la Tierra, esta casa común que habitamos entre todos, sea llamada materia prima. Llamemos a la Tierra hogar y actuemos desde esa consciencia. Busquemos maneras de mantener nuestra actividad que sean amigables con ese hogar colectivo que habitamos. Y alejémonos de aquellos intereses que, por ejemplo, están en el mundo de la energía, como los combustibles fósiles. Hay un montón de movimientos económicos en estos momentos que están intentando ofrecer propuestas, o propuestas muy terrenales, muy prácticas, a la situación de crisis en mayúscula que vivimos. Todos estos movimientos son la economía de lo nuevo, en contraposición a la economía de lo viejo. Cuando yo pienso en ellos, me doy cuenta de que realmente podríamos llamarlo las economías del corazón. Son un conjunto de propuestas económicas que todas nacen del corazón. Esto que puede resultar muy bonito, que sería algo así como es donde está el dinero, pongamos el amor, cambiemos esa secuencia de cosas. Cuando profundizas en qué significa amar, o cuando ves el amor desde el punto de vista de la actividad como verbo, te das cuenta que amar incluye 4 acciones. Amar es conocer. Conocer a mí mismo, conocer al otro, conocer el entorno. Amar significa cuidar. Cuidarme a mí mismo, cuidar al otro, cuidar del entorno. Y amar significa hacerlo desde el respeto y la responsabilidad, respetando las dinámicas internas, las mías, las del otro, las del entorno, desde la responsabilidad de protección de lo que soy, de lo que eres, de lo que es el entorno. Entonces, todas estas economías nacen de una, ¿sabes?, intención de amor con respecto a lo que somos, a lo que tú eres, persona que relacionas conmigo, a lo que es el entorno. Y de hecho, se habla de que la economía colaborativa es la economía de la confianza. ¿Y qué es la confianza sino esa certeza de que alguien me va a cuidar respetándome y responsabilizándose de mí? Si buscamos cuáles son los efectos convencionales del amor, y esto en el día a día lo sabemos, desde muchos sitios nos llegan que hay 5 síntomas de que el amor está presente. Cuando hay actos de servicio o cuando hay regalos desinteresados, sabemos que ahí hay amor. Y esto en el entorno de la familia bien que lo conocemos, las mujeres bien que lo conocéis. Cuando hay una presencia absoluta en la situación con el otro, cuando hay un contacto físico, me da igual que sea coger de la mano, acariciar, dar un beso, dar un abrazo, hacer el amor,
tenemos certeza de que ahí hay presencia de amor. Cuando hay elogio, hay reconocimiento desde el respeto y la responsabilidad hacia el otro, sabemos que ahí hay amor. Y todas estas economías, especialmente la economía colaborativa, profundizan en esto. ¿Qué es sino la generosidad que actos de servicio y regalos desinteresados? ¿Qué es sino la humanización de la relación, sino presencia y contacto? ¿Qué es sino la reputación, sino, ¿sabes?, manifestaciones de elogio y reconocimiento respecto a lo que el otro es? O sea, que sí que podemos darnos cuenta de que son movimientos económicos que nacen del corazón, que están protagonizados por el amor. Y es muy interesante que en todo este proceso se está desplazando el foco de atención de las clásicas preguntas que describen una situación. La economía convencional dice lo importante es el qué, el cuánto y el cuándo. Y las nuevas economías, las economías del corazón, dicen no, también es importante el cómo, también es importante el para qué, también es importante el quién. No solamente la cantidad y el tiempo, sino todo el proceso que lo rodea. De alguna manera, economías del corazón significa primero el amor, después el dinero. Y vamos a ver qué significa eso, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento. Significa, ¿sabes?, que aquello que me dijeron a mí, estudia donde haya una salida profesional, evolucione y se convierta en estudia para amplificar eso que indiscutiblemente en ti es único. Estudia para amplificar tu creatividad individual. Significa poner antes el amor que el dinero, que aquel dicho de emprende donde haya una situación de oportunidad en el mercado, un nicho de mercado, lo evolucionemos hacia emprende allí donde puedes ofrecer tus dones a la sociedad, porque ahí es donde la sociedad te recibirá bien. De alguna manera, y la anécdota con la que empezaba la charla me ha llevado a definir algo muy básico, y es: necesitamos emprender desde el triple like. Y sabemos muy bien lo que es el like, estamos en la economía del like, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y el triple win. El triple like representa emprender amando lo que eres. Y es: no voy a meterme en ninguna actividad si no tengo la certeza de que me va a gustar ir donde voy a ir, me va a gustar hacer lo que voy a hacer y me va a gustar estar con quien voy a estar. Porque esa es la manera de respetarme lo que soy y de garantizarme plenitud de ser. Disfrute de camino. El triple win significa: voy a emprender amando lo que hago y haciendo lo que amo, trasladando ese amor hacia afuera. Y eso significa: tengo certeza de que en el proceso de emprendimiento gano yo, el primero de los win, win significa ganar. Tengo certeza de que en el proceso de emprendimiento van a ganar todos aquellos con los que interactúe, y tengo certeza de que en el proceso de emprendimiento va a ganar ese todo que no está presente. El entorno, la sociedad, aquellos que están sin voz en mi proceso. Actúo siempre desde el amor, es conociendo, cuidando, respetando, responsabilizándome. Esto, que es difícil, se aterriza fácilmente. Yo soy muy rebelde en muchas cosas, y en una de ellas soy muy rebelde contra el concepto convencional del elevator speech, que es algo que se utiliza en el mundo del emprendimiento hoy en día. Lo más importante es que seas capaz de convencer a un inversor de que tu idea es buena para que te dé pasta. Por Dios. O sea, ¿cómo podemos creernos eso? Pues, lo más importante, en contraposición al elevator speech, es el discurso del corazón, es el heart speech, es de lo que yo me digo a mí todos los días para mantener mi nivel de motivación, mi nivel de energía y mi nivel de ilusión en el proceso de emprendimiento. Porque yo soy el motor fundamental de todo lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo construir
un discurso del corazón. Aquí tenéis, a modo de plantilla, las preguntas básicas, las leo. Pregunta número 1, ¿qué mundo quiero crear? Pregunta número 2, ¿cuál es mi rol en ese mundo que quiero crear? Pregunta número 3, ¿a quién voy a ayudar? Pregunta número 4, ¿cómo gano yo? ¿Cómo gana el otro? ¿Cómo gana el todo no presente? Pregunta número 5, ¿quiénes son mis aliados? Porque nunca estaré solo cuando lo que me mueve es el corazón. Tengo que identificar mis aliados porque sus fuerzas serán mis fuerzas. Pregunta número 5, ¿y hoy qué hago? Pues, con un esquema así de sencillo, donde no haya hipocresía, donde haya sinceridad, porque esto es lo que nos vamos a decir a nosotros todos los días, nuestra potencia es imparable. Y además tenemos la certeza de que disfrutaremos por el camino. Normalmente, el discurso del corazón tenemos que sacarlo a la calle para construir relaciones efectivas con los demás, con esos aliados que hemos identificado. La manera de hacerlo, yo utilizo una herramienta que se llama la pirámide de comunicación. Es organizar lo que quiero hacer de una manera convencional, atendiendo a los conceptos de mercado. Por arriba identifico quién es mi audiencia, mis clientes, por ejemplo. ¿Cuál es mi marca? Loftopía. ¿Cuál es mi eslogan? ¿Cuál es la propuesta única que ofrezco? Cambio el punto de vista. ¿Cuál es la razón por la que quien me oye me va a elegir? El reason why. 3 beneficios principales. ¿Qué hay en mi propuesta que da credibilidad a esos beneficios principales? Y cómo lo empaqueto. En el momento en el que soy capaz de definir ambas dos cosas, contra más cerca estén el discurso del corazón y mi propuesta de comunicación para construir relaciones, más poder tengo. Y cuando digo poder, y siento que no se vea bien esto, es desde la intuición del sentido común, desde la intuición de las cosas que ya sabemos. Y es, en un proceso de emprendimiento, la parte más importante es el emprendedor, es el motor del emprendimiento. Es quien marca la dirección y la velocidad del proceso de emprendimiento. Es el emprendedor, sea hombre o mujer. Si nos damos cuenta de que el emprendedor, de que yo como hombre o mujer que he decidido emprender soy el motor, lo más inteligente que puedo hacer es cuidarme, hacerme un buen mantenimiento. Y ahí entramos en una realidad que todos sabemos, porque es una verdad de corazón, y es lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos está en equilibrio. Eso lo sabemos todos. Entonces, en el momento en el que consigo equilibrar lo que siento, lo que hago y lo que pienso, la plenitud nace en mí. No hay tensiones internas. No sufro por el camino. O sea, puedo llegar a mi máximo. Entonces, si soy capaz de alinear lo que siento, lo que pienso y lo que hago, tengo un poder que habitualmente los demás reconocen. Y ese alineamiento solo tiene una posibilidad y es hacer lo que me gusta mucho, mucho, mucho hacer. Porque ahí es donde siento, es mi plenitud, ahí es donde soy capaz de compartirla. Y eso, hacer lo que nos gusta mucho, mucho, mucho hacer, es hacer lo que amamos. Es el triple like. Entonces, cuando hacemos lo que amamos, somos capaces de transmitirlo de una manera no consciente a los demás. Y eso permite que nuestra capacidad de impactar en el proceso sea mucho mayor y al mismo tiempo que nuestro disfrute en el proceso sea ilimitado. Si hay una economía del corazón, hay sociedades del corazón, sin duda alguna. A nivel político, hay algo nuevo que hacer. Y estos son oportunidades de emprendimiento. El emprendimiento no es solamente la búsqueda del dinero, es la puesta en marcha de iniciativas con impacto social. A nivel político, hay que, por ejemplo, abandonar las disciplinas jerárquicas para acercarnos a la democracia directa.
Y lo digital lo permite. Hay una oportunidad de innovación tremenda. Hay que evitar que las organizaciones políticas solo respondan a lo antiguo, a esa concentración y a esa institución, al poder de la élite, y realmente defiendan el interés común de la mayoría. A nivel educativo, hay que trabajar para evitar esa uniformidad del sistema educativo y permitir que el sistema educativo amplifique la creatividad de lo que somos. La uniformidad es parte del pasado. La uniformidad es aquello que las máquinas hacen bien. Es aquello que es objeto de virtualización, objeto de automatización, objeto de robotización. Competir con máquinas no tiene sentido. El camino es el camino de la creatividad, el camino de la humanidad. El sistema educativo necesita evolucionar, necesita emprendimiento en esa dirección también. La sanidad en estos momentos está absolutamente centrada en la enfermedad y en el síntoma. Necesitamos una innovación, un emprendimiento a nivel de sanidad que se centre en la salud y en las causas. Es muy distinto. A nivel de medios de comunicación, estamos acostumbrados a la mentira y a la doctrina, a la ortodoxia. Necesitamos medios que exploren la verdad y que den voz a aquellos que no tienen voz. De alguna manera, la sociedad del corazón está también, y la economía colaborativa es una parte muy importante de esta economía del corazón, proponiendo que cambiemos algunos conceptos básicos. Concepto como la empresa tiene que competir y buscar beneficio. No, la empresa puede hacer otras cosas, puede cooperar y buscar el bien común. Los individuos somos un saco de piel con una utilidad en la vida, trabajar y consumir. La economía del corazón dice, no, los individuos podemos entregarnos al amor en la forma de servicio, ¿no? Y además podemos entregarnos a la celebración, allí donde la actividad económica está automatizada, y celebrar lo que somos y la vida que nos rodea. También dice, ¿sabes? El joven no es ese nini que los medios dicen, el joven no es, ¿sabes?, carnaza para ese paro juvenil del 50%, el joven no es ese emigrante sin derechos, sino todo lo contrario. La economía del corazón dice, el joven es toda esa persona que está ocupada en construir lo nuevo y que, reconociendo que lo viejo no funciona, se compromete a rejuvenecer las instituciones y construir en favor de lo nuevo. Rápidamente, el proceso de innovación, normalmente lo pensamos con hacer cosas nuevas, realmente tiene 4 pasos. La innovación tiene 4 pasos. El primer paso es darme cuenta de que hay una situación de cambio y necesito, una situación de crisis, necesito cambiar, mucha gente se cierra ahí. Segundo paso fundamental, permitirme soñar en algo distinto a lo que tengo, para que me dé energías de avance. Tercer paso fundamental, empezar a alejarme de lo viejo, de lo que fui, de lo que sabía. Cuarto paso, ¿sabes?, abrazar lo nuevo, lo que quiero que sea. En ese proceso, desde la consciencia de que el proceso de innovación tiene 4 pasos, yo he escrito una novela que se llama Lovetopía. Lovetopía es simple y llanamente una visualización dramatizada, propia del siglo XXI, de cómo podríamos ser España y los españoles si decidimos cambiar algunas cosas. Y entre ellas, que lo importante no es el dinero, sino que lo importante es el amor. Que va por delante el amor y no el dinero. Y que desde ahí podemos construir una sociedad moderna en todos los sentidos, tecnológicamente avanzada en todos los sentidos, donde lo importante es el disfrute del otro y la celebración de la vida. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntar las tendencias de crecimiento, si entrarían dentro de todo esto, las nuevas teorías de crecimiento en vez de estar creciendo continuamente. Sí. Podríamos llamar perfectamente a esto economías del decrecimiento. Lo que pasa es que cuando le metemos un adjetivo que tiene una enunciación negativa, de repente nos distanciamos de él. Es como decrecer. ¿Quién quiere decrecer, ¿no?
Entonces, pero todo esto son economías del decrecimiento o propuestas que vienen de distintos sitios que afirman algo que es evidente y todos sabemos. El crecimiento ilimitado, ¿sabes?, no tiene sentido, no es posible. Hola, me ha gustado muchísimo tu conferencia y también que te hayas centrado pues, en los impulsores de la economía colaborativa. Pero yo te voy a preguntar un poquito por una barrera, quizá, ¿no? Y, bueno, ¿cuál debe ser la fiscalidad en la economía colaborativa? Bueno, tú sabes que hay muchos problemas de posible competencia desleal y también hay que colaborar, ¿no?, al bien común mediante impuestos. Entonces, ¿cómo crees que debe ser en esa sociedad que tú hablas del corazón y todo eso, pues la fiscalidad, los impuestos? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es la economía colaborativa actual, o sea, cómo debería de ser la fiscalidad de aquellos que participan en BlaBlaCar, en Airbnb o en otras propuestas que hay. Entonces, desde mi punto de vista, la fiscalidad es una decisión política. Y te pongo un ejemplo. La fiscalidad de las empresas, sociedades mercantiles, está entre el 25 y el 35. La fiscalidad de los SICAF está en el 1%. La fiscalidad de las fundaciones está en el 1%. O sea, la fiscalidad, entre otras cosas, lo que hace es que favorece un tipo de actividad y un tipo de otro. También lo encontramos con el IVA. El tipo medio es el 21, pero hay un tipo reducido del 4, incluso hay exención, y luego solía haber un tipo, ¿sabes?, acrecentado. O sea, es una decisión política. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, desde la lectura que yo hago de la situación, tendría que tener una fiscalidad cero en estos momentos, porque sería la manera de favorecer el crecimiento de las propuestas de economía colaborativa. Cuando llegue ya a un nivel lo suficientemente relevante como para poder contribuir también a lo que es el sostén de lo público, se debería introducir una fiscalidad convencional. A partir de ahí dices, ¿y cómo sería la fiscalidad de una sociedad donde la economía colaborativa, o mejor dicho, las economías del corazón, no fuesen marginales, sino que fuesen lo convencional? La realidad es que hay que cambiar totalmente el sistema fiscal. Tenemos un sistema fiscal basado en el trabajo. Entonces, el sistema fiscal español está basado en el trabajo. Y el trabajo cada vez es más escaso y además cada vez lo están desarrollando más las máquinas. Y curiosamente, el trabajo cuando lo desarrollan las máquinas no está sujeto a una fiscalidad. Entonces hay que evolucionar todo el sistema fiscal. Sí, bueno, en primer lugar felicitarte por la ponencia. Yo quería preguntarte, igual que en la economía del bien común existen matrices donde podemos constatar y acreditar lo que estamos haciendo, ¿cómo lo contempla eso la economía colaborativa? ¿Existe alguna forma, un método para ver que se sigue ese modelo? Aunque la aproximación, ¿no?, de ambas economías es similar, después la puesta en práctica es muy distinta. La economía colaborativa es el resultado de la iniciativa espontánea de gente que está en lo digital. O sea, no es un movimiento organizado. Y cuando miramos la economía colaborativa, lo que podemos hacer es dar 2 pasos atrás y describir lo que nos está ofreciendo. Es decir, mira, esto es posible porque ya lo están haciendo algunos y, por lo tanto, hay un camino que podemos seguir. Específicamente, no hay una manera de decir, yo soy colaborativo, más allá de adoptar principios, ¿sabes?, y enunciar estrategias desde esos principios que recojan lo colaborativo. Sin embargo, la economía del bien común, y Paco hablará después de ello, tiene una intención mucho más concreta. Tiene una intención de que la empresa adopte modelos de gestión basados en informes concretos que digan, yo soy una empresa que trabajo desde los principios de la economía del bien común, y ese es el balance del bien común. Bueno, pues buenas reflexiones. Por no gastar más tiempo, tenemos un café preparado. Si tenéis 15-20 minutos, pues ahí podemos seguir hablando. ¿De acuerdo? Hasta ahora.